Pero en una misma vida se pueden vivir varias. Y no siempre las vidas que dejaste atrás se llevan bien con las que estás viviendo en ese momento, y no siempre el personaje que fuiste se lleva bien con el personaje que eres. Y para mí, insisto, para mí eso fue la movida de Madrid, la movida madrileña, la auténtica movida, no fue la de Ucalele, fue la de Obús. Tú y yo éramos amigos y podríamos haber seguido siéndolo aunque no estuvieras en la movida, aunque fuera para quedar a cenar con las novias y sin nadie más de la banda. Éramos amigos y no me volviste a llamar. Bueno, ya está dicho. Vámonos. Este es uno de los pasajes del nuevo libro de David Gistau, Ruido de fondo, en el que narra estas historias urbanas que a veces se ponen de moda con el fútbol. Es tristemente la visión violenta del fútbol. Bienvenido, David, a Periodista Digital. Hola, gracias. Este pasaje que leíamos ahora es un poco un personaje que le echa en cara al protagonista el que ya no esté en ese mundo, ¿no? Bueno, en este caso, este pasaje en concreto es el reproche que le hace un amigo a otro por no haber seguido siéndolo. Digamos que son dos amigos que forjaron su amistad en una circunstancia determinada y en un momento determinado, y cuando uno de ellos quiso vivir otra vida dejó atrás incluso a los amigos, y los amigos le explican eso, que a los amigos no hay que dejarles atrás nunca, ni siquiera cuando estás huyendo de algo, que nunca sea de ellos. Concluir, yo creo que el libro es sobre la violencia en el fútbol es erróneo. Es un elemento decorativo o ambiental por delante del cual desfila el protagonista resolviendo un problema interior que es de verdad de lo que va el libro. La elección moral de este tipo consiste en lo siguiente: a él se le está perfilando un porvenir maravilloso, pero para conservarlo tiene que cometer una traición a viejos amigos. Entonces su elección moral es: ¿qué hago? ¿Me mantengo fiel, me mantengo leal a mis amigos de hace muchos años y a los códigos que nos unieron? Si me mantengo fiel, pierdo mi porvenir, o abrazo mi porvenir renunciando a ser leal a mis amigos, porque en el fondo es una novela negra, es un policíaco y hay un crimen. Hay un crimen, claro. Entonces, ese crimen de alguna manera periférica le implica, y es el que le somete en esa... Claro, pero en la trama es lo que a ti te hace llegar a cómo es esta persona, ¿no? Exacto, a indagar en su psicología. Exacto. A través de ese trama, ¿no? Que sí, no, sin crimen no hay historia, porque claro, el crimen es lo que le pone en esa encrucijada moral. Entonces, a partir de ese momento, el crimen ese no solamente le enfrenta a esta decisión moral, también le obliga a volver a abrir un capítulo del pasado que él tenía cerrado porque lo teme, se avergüenza, como quieras llamarlo. Claro. Entonces él lo tiene que volver a abrir y tiene que zanjar cuentas consigo mismo, con su reflejo en el espejo, que él tenía postergadas desde hace muchos años. Yo iría más lejos. Yo creo que en una misma vida se pueden vivir varias. También depende de cómo sean las personas, ¿no? También depende de lo que tardes en encauzar tu personalidad o tu forma de vida. Pero en una misma vida se pueden vivir varias. Y no siempre las vidas que dejaste atrás se llevan bien con las que estás viviendo en ese momento, y no siempre el personaje que fuiste se lleva bien con el personaje que eres. Todas las personas nos enfrentamos a eso en un momento determinado, ¿no? Las personas interesantes tienen todas un pasado, eso no me cabe duda. Si a los 30 y tantos, 40 años no tienes pasado, es que no eres interesante. Y que ese pasado esconde cosas que los moldes de corrección no tienen por qué declarar buenas, eso para mí el personaje lo hace todavía más interesante. Claro. Otra cosa es que ese personaje, el ser interesante, no le compense de una relación tortuosa con lo que fue. Y ese es el análisis psicológico de este personaje, que no se lleva bien con lo que fue. La selva a la que yo me refiero, yo creo que es la explosión de las tribus urbanas de los años 80 y 90 que hubo en Madrid, que yo siempre digo que es la auténtica movida madrileña. Para mí la movida madrileña no fue la de Tierno Galván. Eso es una cosa subvencionada y decorativa que se creó institucionalmente para dar una imagen adecuada y moderna de una España que huía del franquismo. Bueno, pero eso es institucional. La verdadera movida madrileña fue la de los conciertos de Obús. Todo eso confluye de una forma tremenda en el fútbol. Pero para mí ese Madrid selvático de las tribus urbanas, para mí fue un Madrid... Fue nuestro mayo del 68, por así decirlo. No utópico, porque no lo era, pero fue un movimiento juvenil de jóvenes que a su manera querían vivir y querían ganar la calle y querían sentirse parte de algo mucho más divertido que la rutina de la vida común. Que como todo en España siempre llegaba con 20 años de retraso, claro, ¿no? Escuadrofenia en el barrio de Moncloa. Pero es verdad que en un combate de boxeo encuentras plasmados muchos de los principios que mis personajes en este libro persiguen, ¿no? De una forma más individual tal vez, pero a mí en ese sentido me parece también muy interesante. A mí todo aquello a lo que debe enfrentarse un boxeador cuando sale al ring, a mí me interesa.
¿Le cae bien su personaje? Bueno, el personaje que es un tipo que queda muy mal. En realidad, si te paras a pensar en el libro, casi todos los personajes quedan mal. Casi todos los personajes fallan en algo, ¿no? Fallan en la prueba que la vida les ha impuesto. Curiosamente, los personajes femeninos salen muy bien parados. Los personajes femeninos que salen son mucho más enteros. No cometen ningún tipo de traición. Están siempre ahí, son mucho más sólidos. Entonces, bueno, que pero igual no me cae ni bien ni mal. Yo lo que he intentado es hacer un personaje débil, porque no quería hacer un héroe, eso seguro. Y he querido hacer un personaje que al final pasa de ese sueño, de ese ideal épico, a tener un único propósito, que es salvar el culo.